invitarme a compartir con todos vosotros esta jornada. No tengo mucho que adaptar y yo creo que os vais a ir dando cuenta. Hemos hablado toda la jornada de cuestiones sobre todo de ciencia y yo lo que vengo a presentaros es una herramienta que usa la ciencia para medir la sostenibilidad y además con una característica novedosa en el sentido de que lo manifiesta a través de una herramienta comercial que es una ecoetiqueta. Entonces vais a ver que, aun hablando de una cuestión de una ecoetiqueta, todas las cosas que nos han expuesto esta mañana, incluida esta última charla de genética, y luego veréis por qué, tienen mucho que ver con los criterios que MSC pretende aplicar o aplica para medir la sostenibilidad de las pesquerías y que esto sea reconocido. Bueno, primero deciros que MSC es una organización, una ONG internacional, tiene la sede y el registro en Reino Unido, en Londres, que es donde está nuestra central, pero estamos físicamente presentes en más de, ahí pone 11 oficinas, ya posiblemente sean 12, porque el mes que viene se abre oficina en China también, y estamos en un montón de países, hay un montón ya de pesquerías dentro del programa, tanto certificadas como en evaluación, cerca de las 300, y lo más importante, cara al consumidor, ahí pongo 18.000 productos, estamos cerca de los 19.000 productos que se venden en más de 100 países con la etiqueta. Como os decía al principio, somos una ONG y además somos una ONG conservacionista, en el sentido de que el objetivo que tiene MSC es preservar los recursos pesqueros. Como os decía, la novedad es que esto lo hacemos, además de impulsando mejoras en la gestión, en la información científica, etcétera, etcétera, a través de una herramienta comercial. Esto es un poco lo innovador de un programa de conservación de recursos pesqueros, ¿no? Entonces, ahí es a través de esos productos que llevan la ecoetiqueta que intentamos influenciar en el consumidor para que, por muy bien que lo haga el pescador, por muy bien que lo haga la administración, por muy bien que lo hagan los científicos, el pescado al final va al mercado y es el consumidor el que pueda tener también un poder de elección al identificar productos que tienen una ecoetiqueta y que le está dando una información que valora, ¿no? Bien, voy a pasar un poco rápido porque además ya vais a ver que es complejo este sistema, MSC es una herramienta basada en ciencia y solo con lo que nos han contado esta mañana ya vemos que la ciencia que hay detrás de la pesca es muy densa y es complicada. Entonces voy a contaros de forma un poco rápida lo que es la herramienta, el estándar, el proceso y luego intentaré relacionarlo, toda esta parte más metodológica, con la realidad concreta, ya que son las jornadas de la gamba de Palamos, ver cómo esta herramienta puede ser útil a la realidad de esta pesquería en Palamos. Bueno, importante entender que en una certificación tiene que haber una serie de agentes, tiene que haber una serie de herramientas, el estándar, es por así decirlo, la metodología, los indicadores, que se mide, cómo se mide, pero tiene que haber una institución que lo define, tiene que haber una institución que lo utiliza para certificar y tiene que haber una institución que acredita. Esto lo vais a ver luego mucho más claro a qué me refiero. Y perdón, el concepto, el último punto, la unidad de certificación, que tiene mucho que ver con la cuestión de la definición de las poblaciones biológicas de las pesquerías. Y ahí entra de nuevo la genética, la biogeografía de las especies, etc. La ecoetiqueta, como os he dicho, es simplemente una herramienta que lo que pretende es que el consumidor final, simplemente con ver un logo, reciba una información. Para esto, lógicamente, tiene que estar el logo en el producto, pero además el consumidor tiene que saber lo que le está diciendo ese logo. Hay una parte de comunicación muy importante y, de hecho, el MSC como institución, en MSC somos principalmente 3 departamentos los que trabajamos, que es un departamento pesquero, yo soy el responsable de pesquerías para España y Portugal, pues somos un departamento de técnicos en pesca, que tenemos en background pesquero, biólogos, ciencias del mar, etc. Hay un departamento muy importante comercial, que es quien trabaja las empresas de distribución, las empresas de transformación, etcétera, etcétera,
y hay un departamento muy importante de comunicación que lo que ayuda es a llevar al público todos esos esfuerzos que se han hecho a lo largo de la certificación, tanto por el sector extractivo como por el sector comercial, llegar al consumidor, explicarle qué es esto, explicarle las bondades, explicarle por qué puede ser una elección, ¿no? Las oportunidades potenciales de la certificación, pues hay miles. La primera es lógica, somos, como os decía, una herramienta para asegurar la sostenibilidad ambiental del recurso pesquero. Pues tiene unos beneficios directos sobre la conservación del recurso. Cuando veáis el detalle, ahora os mostraré el detalle del estándar, del protocolo, veis que se basa mucho en que la información científica se utiliza correctamente. Hay una serie de oportunidades comerciales que pueden ir desde que aumenta el precio unitario del producto por el hecho de tener una ecoetiqueta, a que amplías mercados porque el hecho de tener una ecoetiqueta te permite vender en mercados a los que antes no se accedía, a que el hecho de tener una certificación que tiene una duración en el tiempo y además un monitoreo, pues te permite negociar con un mayor argumento contratos a largo plazo, etcétera, etcétera. Y luego hay unas oportunidades, y pongo para la administración pesquera, pero bueno, también en el sector en general, que es una herramienta muy buena, incluso sin el interés de certificarse por una cuestión comercial, de vender con una ecoetiqueta. El hecho en sí de aplicar la herramienta, que son 31 indicadores basados en ciencia con un nivel de detalle muy grande, a la administración pesquera, al gestor, es una herramienta buenísima para diagnosticar su actividad. Donde está ahí, no donde estoy fallando yo como gestor, sino donde la gestión pesquera está fallando, donde puedo mejorar, etc. Esto es muy importante, luego lo contaré al final, porque en MSC tradicionalmente es una herramienta, somos una ONG, es decir, una entidad privada, es una herramienta voluntaria y normalmente nuestras relaciones son con operadores pesqueros, empresas, cofradías, asociaciones, etc. Pero no únicamente, hay clientes, lo que llamamos nosotros clientes, que son administraciones públicas también y gobiernos. Es decir, nuestra relación no es tanto con el sector extractivo, sino con el gestor de ese sector. Ya os explicaré un poco también, porque me parece que es un enfoque muy interesante, sobre todo para el Mediterráneo, para algunos grupos. Bien, en MSC se certifican, manejamos dos certificaciones. Una es la certificación de las pesquerías, de la actividad extractiva, y otra es la certificación de lo que llamamos la cadena de custodia, es decir, la trazabilidad. Y aquí es donde podemos encontrar paralelismos con el sello de garantía de la gamba de Palacios, ¿no? Aparte de esto, pues luego existe esta otra parte de la derecha, que es la gestión de esa economía. Pero bueno, yo os voy a hablar sobre todo del estándar de pesquerías, os voy a hablar sobre el estándar de cadena de custodia y sobre todo os voy a hablar del proceso de las certificaciones. Voy a empezar, de hecho, por ahí. Bien, MSC no nace de la nada, es un proceso que se inicia en el año 97, se hacen una serie de lo que llamaron los diálogos MSC, se reúne durante 2 años a gente de todo el mundo y sobre unas bases que ya existen y que nos las dan Naciones Unidas y organismos internacionales reconocidos. Pues, estos son las 4 principales herramientas sobre las que se diseña el programa MSC y que cumplimos a rajatabla en el sentido de que, bueno, esto también son orientaciones. MSC lo que hace es desarrollar estas orientaciones en unos indicadores numéricos, ¿no? Vale, como os decía, esto es una herramienta voluntaria, quien quiere la usa y quien no quiere no, eso es evidente. Muy importante, se basa en un sistema de certificación por tercera parte independiente. Esta palabreja lo que significa es que no es MSC como institución quien evalúa a las pesquerías, los operadores pesqueros que se quieren certificar. Es una tercera parte independiente, de ahí el nombre. Ahora os enseñaré un esquema para que lo entendáis. Y luego pues hay una gestión de la economía. Este es el sistema que digo de certificación por tercera parte independiente. MSC, estamos ahí, nosotros lo que nos dedicamos es a definir a través de esos 31 indicadores cómo entendemos que se tiene que medir la sostenibilidad ambiental, es decir, qué se mide y cómo se mide. Una vez que eso se define, que es lo que llamamos el estándar, eso lo ponemos a disposición de la sociedad, pero para ello lo que existe es una entidad acreditadora a nivel internacional que va a evaluar a empresas certificadoras para decidir si esas empresas están capacitadas o no para utilizar nuestro estándar y aplicarlo a las pesquerías. ¿Se entiende?
Entonces, una vez que se inicia el proceso de evaluación, la certificación empieza con un proceso de evaluación, MSC un poco salimos del cuadro y nos dedicamos simplemente a velar que el proceso y la metodología se aplique, pero MSC, mi persona, yo personalmente, cuando alguien decide evaluarse, mi trabajo es previo a explicarle la herramienta, hacerle ver que puede tener opciones o no. Una vez que decide evaluarse, los técnicos de MSC salimos del proceso y entran los equipos de expertos evaluadores. Bien. Como os decía, el proceso de certificación empieza con lo que se llama la evaluación, lo que llamamos evaluación completa. Previo a esto, nosotros siempre recomendamos, casi siempre, recomendamos hacer un ejercicio de preevaluación. Esto es un ejercicio interno y el hecho de ser interno es confidencial. Incluso es confidencial para el MSC. Quien lo quiere compartir con nosotros lo comparte y quien no. ¿Qué es una preevaluación? No es más que hacer un estudio de diagnóstico con información de gabinete que se tenga, que te lleve 2, 3, 4 meses a lo sumo, para medir tus posibilidades de éxito o fracaso antes de enfrentarte a una evaluación completa. ¿Por qué? Porque una evaluación completa, ahora os contaré, son 12 meses de trabajo y hay que pagar a los expertos durante 12 meses de trabajo. Entonces, antes de lanzarte a una evaluación completa, sobre todo en casos de que sean especies nuevas que no están dentro de esas 300 pesquerías que ya están dentro del programa, entonces no tienes comparativa, o sean artes de pesca nuevo, o sean zonas donde no existe ninguna pesquería similar, pues siempre recomendamos, bueno, hacer esta evaluación, a no ser que sea una pesquería que sabemos que, porque hay información científica, se conoce el histórico de capturas y no tiene ningún impacto ambiental así conocido. Dices, bueno, es que estoy 95% seguro que no voy a tener ningún problema. Bueno, pues te puedes lanzar a la evaluación completa. Pero nosotros siempre recomendamos empezar con una preevaluación. Esta preevaluación, además, no hace falta que la hagan las empresas certificadoras. Las empresas que están acreditadas como certificadoras las puede hacer cualquier persona, cualquier institución que, por un lado, evidentemente, conozca la pesquería y, por otro lado, conozca algo el estándar MSC. Bien, una vez que se toma la decisión, aquí empieza verdaderamente el proceso de certificación. Aquí entra una de las virtudes, me gusta a mí decir, del MSC, del programa, y es que el proceso desde que se inicia es público y es participativo. Público porque cada uno de los pasos, desde que oficialmente se dice yo, cofradía tal, empresa tal, voy a evaluar mi pesquería frente al estándar MSC, eso ya es una primera documentación que se cuelga en internet y a partir de ahí todos y cada uno de los pasos que se van dando, que ahora os mostraré el esquema, además de ser publicados, tienen un periodo de exposición al público para que cualquier persona o entidad que tenga algo que aportar, comentarios, quejas, cualquier cosa, lo haga. Entonces, de ahí también que se alargue el plazo de la evaluación 12 meses de media, no es que sea así. Porque hay que dar tiempo a esos periodos de consulta pública, ¿no? Como os digo, ya es público, aquí una vez que se entre en evaluación toda la información va a estar disponible al público. De hecho, si ven a través de la página web de MSC, si os metéis ahora mismo os podéis, de esas 300 pesquerías que están en el programa, se pueden descargar todos los informes de evaluación, todos los informes de auditoría, todo está a disposición del público y a partir de ahí pues ya se van dando los siguientes pasos que ahora os comentaré. La evaluación completa sí que la tiene que realizar una entidad acreditada como certificadora. Bien, si en el caso de que el resultado de esta evaluación sea positivo, la entidad certificadora en su informe dice se recomienda la certificación de esta pesquería, dentro del argumentario, de las puntuaciones, etc. Entonces el certificado se otorga por un periodo de 5 años, a partir del cual ya se puede usar la etiqueta en los productos que vienen de esa pesquería y además a lo largo de esos 5 años cada año se hace una auditoría anual, que lo que se sirve es para ver que efectivamente el nivel de puntuación de esos indicadores se sigue cumpliendo o mejora en el caso que tengan que mejorar. Paradme si voy muy rápido y hay alguna cosa que no se comprende, ¿vale? Bien, esto no os fijáis, simplemente es para mostraros los distintos pasos que se van dando y que cada paso es lo que os digo que se anuncia. Se anuncia desde, por ejemplo, una primera cuestión que se anuncia es el currículum de las personas que van a evaluar la pesquería. ¿Por qué? Pues porque puede haber
parte en el equipo, una persona del equipo, que alguien considera que no tiene experiencia suficiente o que hay un conflicto de interés, porque va a evaluar los datos que él mismo ha generado. Esto nos pasa pues, con muchos de nuestros científicos de las administraciones públicas, que son parte de los grupos de evaluación de pesquerías de ICES o en el Mediterráneo de la CGPM. Claro, ellos no pueden ser parte del equipo evaluador, lo van a evaluarse a sí mismos, ¿no? Entonces, por eso se publica, se da un tiempo de exposición al público y se va avanzando. Todos estos pasos, como digo, son parte de lo que es el proceso de evaluación. Una parte muy importante es que las entidades certificadoras tienen la obligación de identificar a todos los agentes que tengan algo que decir, administración pública, ONGs, empresas de la competencia, etcétera, 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 identificarlos y reunirse con ellos. En el caso que al final de un proceso alguien diga, oye, pues es que yo aquí también pesco en este caladero y a mí es que ni me has preguntado, ahí es un punto muy negativo para la empresa certificadora y la entidad acreditadora puede multarla y suspenderla. Bien, bueno, en el paso 6, si hay un informe negativo, pues tendría que mejorar lo que fuera la pesquería y no se podría certificar. En caso positivo. Y esto es todo lo que os digo de la participación del público. Hay un proceso de objeciones final en el caso de que haya controversias. Y lo que os decía, esto es un proceso de 1 año, 12 meses más o menos. Ahora estamos en un proceso de revisión también del estándar, sobre todo para intentar acortar plazos y indirectamente reducir costes. Los costes luego os explicaré que no están directamente relacionados con MSC, porque MSC no recibe ningún dinero de los procesos de certificación. Y como os decía antes, ¿no? Las fortalezas principales es que es un proceso público, es transparente, es participativo, lo que nos lleva a que durante 1 año que te estás evaluando, todo el que tenga algo que decir que lo diga, pero una vez que has llegado y si después de todo ese análisis el resultado es positivo, pues hombre, cuentas con un argumento muy fuerte para decir, no, mi pesquería, según está definida, es pesquería sostenible y el que tuviera algo que decir, lo hubiera dicho durante el proceso, ¿no? Y por eso lo del mayor apoyo, ¿no? Buscar un mayor apoyo desde el inicio y no en el momento de la certificación, sino en el momento de la evaluación. Vale, esto es el proceso. Ahora os voy a describir un poco la herramienta, empezando por una aclaración. Nosotros decimos que MSC certifica pesquerías. No es verdad, nosotros lo que certificamos son las operaciones pesqueras de agentes, de operadores en concreto, ¿no? Lo que pasa que para certificar las actividades extractivas de un operador hay que evaluar la pesquería. ¿Y qué entendemos que es una pesquería dentro del MSC? Que vais a ver que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando esta mañana de la definición de las poblaciones. Bueno, una pesquería en MSC se define por la especie, por el arte de pesca y por la zona geográfica. La zona geográfica no por la zona geográfica en sí, sino por cómo esté definida a nivel científico la población de esa especie. Ahora hablábamos de este estudio que nos presentaban ahora de genética. Pues bueno, pues si se decide que la gamba de Blanes es distinta que la gamba de Palamos genéticamente, pues tendrá sentido que la gestión sea diferenciada entre unos y otros. Si no, pues no. Bueno, os pongo un ejemplo del Mar del Norte. Pues se decide que la pesquería es esta caballa de línea del Mar del Norte. A partir de aquí lo que hay que definir es la unidad de certificación, es decir, dentro de esa pesquería, qué o quién se va a certificar, ¿no? Un ejemplo, hay 3 flotas que pescan caballa con línea en el Mar del Norte, pero solo hay 2 flotas que tienen interés en certificarse. Pues este recuadro, estas 2 flotas son las que compondrían la unidad de certificación. ¿Por qué es esto importante? El estándar de MSC se basa en 3 principios, que son los que desarrollan esos 31 indicadores que os mostraré. Uno es el estado del stock, es decir, el recurso natural en sí mismo. Otro es el impacto ambiental de la actividad pesquera y otro es el sistema de gestión, la normativa, los planes de gestión que existan, etc. A la hora de evaluar una pesquería, el stock se analiza todo, no solo el que pesca en estas 2 flotas, también el que pesca en la tercera, que no tiene interés en certificarse, pero lo que haga influye en el estado del recurso. Sin embargo, en el principio 2 de impacto ambiental, lo que se evalúa es en concreto esas 2 flotas, que a lo mejor pescan en una zona distinta, que a lo mejor tienen un patrón de explotación diferente, pues cuál es el impacto concreto de esa flota respecto al total del stock.
Y por último, el sistema de gestión, evidentemente, se tiene que evaluar todo en completo, porque lo que hagan los de arriba también va a afectar a la población que están explotando el trabajo. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia entre pesquerías y unidad de certificación, ¿no? Como os decía, el estándar se organiza en estos tres principios. A rasgos generales lo que pretenden es analizar pues, estas cuestiones que ya hemos visto antes, la biomasa, la capacidad reproductiva del stock, etcétera, etcétera. El impacto tiene mucho que ver con las especies asociadas de la pesquería, con los hábitats donde se trabaja, y el sistema de gestión lo que pretende es asegurar que ese principio 1 y ese principio 2 están integrados dentro de un sistema de gestión que asegura que se va cumpliendo, ¿no? Esto es en sí el estándar. Cada uno de esos recuadros amarillentos es cada uno de los 31 indicadores. El principio 1, veis que, bueno, son terminología muy científica. El principio 1 es el principio más científico, por así decirlo. Se basa en los resultados que nos dan las evaluaciones científicas de las pesquerías, etcétera, etcétera. El principio 2 también tiene mucha base científica, pero lo que busca sobre todo es ver cómo esas especies secundarias y esos impactos en el medio pues también se integran. Y por último, el principio 3, que es puramente de gestión, la normativa, la toma de decisiones, cómo participa el sector en esa toma de decisiones, etcétera, etcétera. Bien, cada uno de estos 31 indicadores, para que la pesquería... cada uno de estos 31 indicadores se puntúa en una escala de 60 a 100 puntos. 60 es el mínimo para poder aprobar y que una pesquería se certifique, y hasta 100, que sería el estado del arte, ¿no? El estado ideal de la pesquería. Con que uno de los 32 indicadores no apruebe los 60 puntos, la pesquería ya no se puede certificar. Pero además, cada uno de los tres principios tiene que tener una puntuación media de 80. No me voy a detener en este detalle, porque a fin de cuentas esto es ya el detalle cómo se puntúa numéricamente cada resultado. Esto lo uso. Lo interesante, que esta es otra de las virtudes del programa MSC. No medimos solamente blanco o negro, pasas o no pasas. Hay un mínimo que se establece principalmente por la cuestión biológica del recurso, que son esos 60 puntos, que es ahí si pasas o no pasas, y entonces a partir de ahí se considera que la pesquería es sostenible o no. Pero todo se puede mejorar. Entonces, lo más interesante de este recuadro intermedio, del pase condicionado, que es todos aquellos indicadores que puntúan entre el 60 y 80, aprueban, pero con una condición de mejora como mínimo a lo largo de los 5 años que tienen el certificado. Esto es muy importante porque el hecho en sí de entrar en el programa ya genera una dinámica de mejora continua de la gestión. Ejemplos de condiciones que pueden aparecer. En el principio 1 del estado del stock, por ejemplo. Se hacen evaluaciones científicas, pero no están definidos los famosos puntos de referencia. O están definidos, pero implícitamente y no explícitamente. Pues se dice, de aquí a 3 años, el organismo científico tiene que tener definido numéricamente esos puntos de referencia. En el principio 2, una condición muy habitual que se da. Si os fijabais, aquí en el principio 2, los indicadores son todos el estado, la gestión y la información. Hay muchas veces que sabemos que una pesquería no tiene un gran impacto porque no tiene mucho bycatch, como puede ser el caso de la pesquería de Campo de Palamostad, pero no existen datos. Entonces una condición que se pone, bueno, ya sabemos que es así, pero vamos estadísticamente a comprobarlo. Bueno, pues de aquí a 2-3 años elabora un mini proyecto de recogida de datos para que sepamos con seguridad estadística que esto se cumple. Y en el principio 3, que yo creo que aquí es, para el caso de la pesquería de la Gamba de Palamós, sería una de sus virtudes, dado que se está elaborando un plan de gestión basado en información científica. Ahí las condiciones son muy variables, pero una que es bastante habitual es que, aunque exista un plan de gestión, no está bien definido, como os decía, la participación del sector en la toma de decisiones. Se hace la norma, se cumple la norma. Bueno, dentro de MSC intentamos, porque entendemos que es un índice de la sostenibilidad de la gestión pesquera, que el sector
forme parte protagonista de la toma de decisiones. Un ejemplo concreto que os pongo, hay una pesquería de sardina de Portugal que está certificada, se suspendió durante un año y una de las condiciones que se les puso es que oficialmente, publican en el BOE, en el boletín portugués, tiene que crearse una comisión de la sardina donde haya una paridad entre administración, científicos, sectores extractivo y sector industrial. Esto se hizo y ahora se ha levantado la suspensión del certificado y están otra vez. A modo de ejemplo, esto es un descriptivo de uno de esos 31 indicadores. Me perdonáis que está en inglés porque lo he escaneado directamente, vamos a copiar. Se hace un descriptivo de lo que se quiere medir y luego están las tres columnas de puntuación, 60 puntos, 80 puntos, 100 puntos. Para que este indicador cumpla con una puntuación mínima de 60 puntos, pues tiene que cumplir este precepto. Si cumple esto, empezamos a evaluar esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Muy simple. Luego, muy simple a priori, luego hay que interpretarlo, ¿no? Es engorroso porque veis además, este es un ejemplo complicado porque se basa también en lo a nivel probabilístico, que esto nos lo tienen que dar las evaluaciones científicas, que nos dicen, bueno, el resultado es así, con una probabilidad del 70%, del 80%. Bueno, esto es toda la parte más engorrosa, más científica de esta. ¿Hasta aquí más o menos comprendido? ¿Sí? Vale, pues ahora voy a entrar a explicaros esto mucho más brevemente, porque vais a ver que también es a priori más sencillo lo que es la otra certificación que cubre MSC, que es la cadena de custodia. La razón de ser de tener dos certificaciones es lógica. Certificamos la materia prima, pero si queremos que al consumidor le llegue esa materia prima con la información de que es sostenible su extracción, tenemos que asegurarnos. Eso es el sistema de trazabilidad que nosotros llamamos la cadena de custodia, ¿no? Aquí no hay 31 indicadores detallados, aquí simplemente hay 4 principios que hay que cumplir, que es que se tenga un sistema de gestión, un sistema de trazabilidad, se asegure la identificación y la no sustitución de los productos, ¿no? O sea, evitar esos riesgos de fraude intencionado o no que puede haber en cualquier sistema de trazabilidad. Esto por un lado, pues, claro, deja más flexibilidad a la hora de cómo implementar esto. También hay que entender que MSC estamos, iba a decir con conejillerías, no, tampoco es eso, pero MSC tenéis que entender que nace de la mentalidad pesquera de Europa del Norte, del Atlántico Norte, los grandes volúmenes de arenques, de bacalaos, de tal, y para unos mercados donde el producto en fresco es minoritario y el producto va para congelar, fileteado, procesado, etc. Cuando venimos más hacia Europa del Sur, cuando nos vamos a Latinoamérica, nos vamos a África, nos vamos a Asia a trabajar, empezamos a ver que la cadena de custodia tiene unos retos muy fuertes y en el caso aquí además que tenéis garantía de la gamba de Palamos, los tenéis viviendo, ¿no? Que es, operativamente no es tan fácil establecer un sistema de trazabilidad, porque aquellas especies que vendes en fresco, que las subastas en lotes, que las expones a granel, ¿cómo haces para asegurar? Bueno, pues ahí hay que echarle imaginación y esto es una cosa que tenemos que ir desarrollando en conjunto con la industria, de ver cuáles son los sistemas más operativos de asegurarnos que esa trazabilidad se cumple. Evidentemente, MSC, la manera que tiene de establecer, de asegurar esta trazabilidad, aparte de que hay un certificado, donde los certificadores te van a decir esta propuesta que estás haciendo es operativa o no, etiquetar merluza a merluza, o meterlo todo en una caja, no sé qué. Esas distintas herramientas que pueda haber, el certificador dirá si son válidas o no. MSC lo que hacemos además es cruzar los datos de entrada y salida de productos certificados, es decir, las empresas que se certifican de cadena de custodia nos pasan mensualmente un listado de sus compras y de sus ventas y de sus orígenes y vemos que cuadran los números. Y luego además hacemos análisis de ADN de los productos. Lo que pasa que el ADN, los análisis de ADN, como bien nos acaban de explicar, pues nos permiten identificar algunas cosas, otras no llegan. Si hay dos pesquerías diferentes, una de cigala de Asturias y una de cigala de Galicia, que genéticamente no son distintas, pues ese análisis no nos permite diferenciar. Pero bueno, a lo que voy,
¿Quién necesita el certificado de cadena de custodia? Todos aquellos eslabones de la cadena entre el barco y el consumidor que tengan capacidad de manipulación del producto. Esto es, si desde la lonja, digamos, vamos a poner un caso hipotético, desde la lonja el producto saliera en una caja herméticamente cerrada con su sello y su etiqueta, nadie más necesitaría cadena de custodia, porque ya el producto no se puede manipular, a no ser que lo rompas y solo puedes ver, y entonces ya das por sentado que va a llegar al consumidor en ese envase final. Aquí viene la complejidad del canal fresco, sobre todo del mercado español, ¿no? Esto no suele ser así. Hay especies que sí se pueden etiquetar en origen. Hay una pesquería artesanal, por ejemplo, que tenemos en Normandía y en Francia, que lo que tiene pues, es el sistema de cinta en las tenazas de la bogavante, que ya es una ecoetiqueta, ya es la etiqueta definitiva. Entonces ahí nadie más de la cadena necesita certificarse. Pero en otros casos no. Normalmente, ¿dónde acaba la certificación de cadena de custodia? En los productos procesados, en el que hace el embalaje final, en los productos frescos, en el mostrador. Ya veremos que, como os digo, ese es un poco el reto que tenemos que ir afrontando, cómo operativamente se puede solucionar esto. Bien, bueno, luego la ecoetiqueta son esos dos modelos que veis arriba, pues si lo vais viendo que cada vez se ve más también en el mercado español. Nada más. Esto es una gráfica de las pesquerías que están en el programa, perdón, de los productos que están certificados por el programa desde enero de 2007, veis un poco la tendencia. Así va a seguir durante unos cuantos años. Este es el reparto por países de los productos que están certificados. Como veis, Alemania es el principal mercado de productos MSC. Allí hay, a nivel de la sociedad civil, hay una concienciación, se valora mucho todo aquello que tenga etiquetas y tal. También es verdad que es un mercado que es más sencillo en el sentido que con 4 o 5 especies principales cubres el 80% del mercado. Aquí es todo lo contrario, y que además el fresco no es el producto principal, ¿no? Es más transformado. En cualquier caso, lo interesante, ahí España ni aparece, lo interesante es que ese quesito del resto del mundo cada vez crece más, se va diversificando más. Como os digo, ya hay 106 países comercializando productos MSC. En cuanto a especies, un poco lo mismo, esto tiene que ver con la historia de donde nace MSC. El arenque, el salmón son especies de las grandes pesquerías industriales del Atlántico Norte, y aquí igualmente lo interesante es este 11% de otros que cada vez va creciendo más, se va diversificando. Y un poco por último comentaros los beneficios, que llamamos ahí impactos, ¿no? que este programa, que esta herramienta pueda tener para la gestión de pesquerías. Hay una evidente mejora de diálogo porque es parte de la metodología. Si no se habla con todas las partes interesadas, se está fallando en la metodología, en el proceso de evaluación. Hay unos beneficios ambientales que vienen dados también intrínsecamente por la definición de esos 31 indicadores. Los beneficios económicos, esto nosotros siempre decimos, el hecho de certificarse y de tener una ecoetiqueta no implica directamente que vayas a vender más caro tu producto. No tiene por qué implicarlo. Hay casos que sí, hay ejemplos donde por el hecho de certificarse se ha aumentado un 25 o 30% del precio unitario. Pero normalmente lo que casi siempre se da es el hecho de que por tener una ecoetiqueta entras a mercados que antes no se llegaba, y por el hecho de tener una ecoetiqueta que sabes que tiene un certificado de 5 años, que sabes que te lo están auditando a nivel científico año a año, te permite negociar contratos a largo plazo y con una cierta estabilidad. ¿No? Beneficios sociales, estos también son muy diversos, pero muy importantes. El hecho de meterse en un proceso de certificación con una entidad como MSC, que está reconocida a nivel mundial, aquí todavía la conocemos poco, pero bueno, que tiene una cierta credibilidad, pone en el mapa a los operadores, ayuda a negociar cuestiones ya indirectas que no tienen nada que ver con un MSC, como por ejemplo subvenciones públicas, te ayuda a llegar a financiadores que están dispuestos a invertir dinero en proyectos de sostenibilidad pesquera, etc. Y la influencia política, que es un poco relacionada. Y de esto ya es lo que os he ido comentando. Y bueno, en resumen, esto son conclusiones mías, espero que os
vosotros hacéis algunas parecidas, pero sí es verdad que hay una credibilidad del programa, nos lo dicen también los datos históricos, lleva más de 15 años funcionando y sigue creciendo, tanto en número de pesquerías, como en número de países, como en diversidad de especies, como en diversidad de mercados, es decir, para algo sirve. Una cosa muy importante, que es otra de las virtudes, es que siendo una ONG conservacionista, MSC solo da mensajes positivos del sector. De ahí la importancia de la confidencialidad también de los estudios. Si alguien se evalúa y le sale mal, MSC no va a decir estos están pescando mal. Nosotros lo que pretendemos es valorizar el trabajo de aquella gente que quiere innovar, que quiere apostar por la sostenibilidad y bueno, que elige esta herramienta como otra cualquiera. Y el hecho de esa comunicación positiva entendemos que es otra de las virtudes. Y todo lo demás, os lo he contado, la trazabilidad, la información y el diálogo que se establece. Yendo al caso concreto al sello de garantía de la Gamba de Palamos, sí os quiero comentar, porque ahí ya estamos trabajando ejemplos y que además en el caso español y de todo el Mediterráneo y Europa del Sur en general va a ser muy importante. Como veis, MSC lo que somos es una ecoetiqueta, es decir, certificamos sostenibilidad ambiental, no certificamos origen, no certificamos calidad, no certificamos frescura, nada de esto. Es decir, la ecoetiqueta MSC cubre una parte de la información que al consumidor le puede interesar. Hay otras muchas herramientas, y vengo al caso del sello de garantía de la Gamba de Palamos, que te están dando una información que MSC no da. Es decir, son absolutamente complementarias. Y esto es lo que estamos intentando potenciar, que aquellas pesquerías que ya existe una etiqueta, ya sea de origen, ya sea de calidad, ya sea de lo que sea, que puedan conjugarse con MSC y que una retroalimente a la otra. Es decir, MSC tiene una visibilidad internacional que le puede hacer bien a una etiqueta de origen, y las etiquetas de origen dan una información que no da MSC precisamente sobre el origen geográfico, ¿no? Entonces, os quiero transmitir esta idea porque creo que todas estas iniciativas que ya existen en el sector, y aquí, como digo, en España y Mediterráneo, también porque el mercado lo demanda, a lo mejor el consumidor, cualquiera de nosotros, tú vas a comprar y no preguntas si el pescado es sostenible, pero sí preguntas, ¿pero es de aquí de la zona? O sea, eso es una cosa que los consumidores sí valoramos, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera podemos conjugar esos dos esfuerzos. Casos que ya estamos haciendo esto, más en pesquerías industriales, pero por ejemplo Noruega tiene un sello de calidad propio que se llama Norge, que lo usan los bacalaos sobre todo y tal, pues prácticamente el 100% del bacalao noruego está certificado por MSC. Ahí lo que se usa es una doble etiqueta, que por un lado viene tu sello de Norge y por el otro tu sello de MSC. Casos de estos estamos trabajando mucho. Y aquí pues tendremos que trabajarlo porque hay mucho interés también, como digo, por las IGPs, las identificaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen, los sellos de calidad, etcétera, etcétera, que tienen que ser complementarios con esto para dar más información todavía al consumidor. Y ya está. Muy bien.